Hola, ¿cómo va tu vida? ¿Qué estás eligiendo? ¿Sabes realmente quién sos? ¿Tenés un camino pleno? ¿Cuál es tu plan o sentido en esta vida? ¿Te hace feliz? ¿El mundo como tal te hace bien? ¿Te sentís amado, valorizado? Dios nos regaló una herencia con dones para cada uno y nos dio la libertad de elegir sobre dos temas que son muy esenciales. El primer tema, podemos elegir vivir por la nuestra, usando nuestra herencia, asimismados en nuestro ego, decidiendo todo por nosotros sin incluir a Dios. Escoger el camino de las seducciones engañosas que en el fondo sabemos no nos hace bien. El segundo tema, podemos elegir compartir la vida con un Dios bueno, dejando que Él actúe y obre en nosotros, disfrutando su amor incondicional. Es por ello que te pregunto, ¿tú qué has elegido? ¿Te da resultado o te hace falta algo? ¿Qué significa entregarse al plan de Dios y no a tu egoístico plan? ¿Tienes una imagen distorsionada del Padre? ¿No te animas a confiar? En resumidas cuentas, ¿te dejas llevar por el infinito amor de Dios? Escuchando esta parábola, nos preguntamos qué le pasó al hijo para que tuviera que irse del padre. Seguramente que le atrajo una vida más cómoda, más fácil, más aventurera. Pero estando allá, se preguntó, ¿por qué estoy aquí? En casa de mi padre estaba tan bien. ¿Cuántas cosas me hacen falta? Y dijo, me levantaré e iré a padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Por qué volvió el hijo pródigo? Necesitaba algo. Tenía todo lo que quería, los placeres de la vida, tal vez el pecado, pero le faltaba algo, su padre. Por eso no podemos vivir sin Dios. En el mundo de hoy no podemos tampoco vivir sin Dios. Todos somos como ese hijo pródigo que necesita el cariño del Padre. Y como dice San Agustín, nuestro corazón está hecho para Dios y solo será feliz cuando descanse en Él. El hijo pródigo eligió tomar los dones. Se aisló en sí mismo y buscó vivir con su propia fuerza, buscando los placeres y el éxito mundano. Pero cuando vio que su camino no lo llevaba a ningún buen lugar, volvió a los brazos de su padre, quien lo perdonó y le brindó su amor sin límites. En este lugar, en este confesionario, es testigo de la misericordia de Dios para con tanta gente, ¿no? Que llega conocida solo por Dios, conocida muy profundamente por Dios, que le da la posibilidad de la reconciliación, de un padre que estaba esperando este encuentro hace mucho tiempo. Nosotros tenemos muchas resistencias a aceptar que pecamos, que tenemos mucha vergüenza de nuestro pecado, que como Adán y Eva nos escondemos de la mirada del Padre, huimos, salimos corriendo de Él, ¿no? Cuando escuchamos sus pasos. Sin embargo, cuando se da la posibilidad de recurrir a Él y a su misericordia, ese es un encuentro que Dios, que a nosotros nos cuesta mucho, nos costó quizás mucho negarse a sí mismo, agachar la cabeza, un acto de humildad muy grande, pero sobre todo a Dios le costó muchísimo más. Nosotros quizás lo anhelábamos, lo esperábamos, Dios lo anhelaba muchísimo más. Bueno, eso es el misterio de su amor, ¿no? Del buen pastor que sale a buscar la oveja, del Padre de la parábola del Padre misericordioso que otea el horizonte esperando a ver cuándo finalmente va a llegar el Hijo. La trampa de la errada valoración de sí mismo. Nuestro ego está herido, nuestro amor humano está herido. Por ello, nace en nuestros corazones el interrogativo: ¿valemos algo? Esta es precisamente la trampa. Ensimismados para saber si valemos algo o no por sí mismo, pero sin incluir a Dios. Y así, por esta vía errada, nos alejamos de Él, aislándonos del Padre como el Hijo pródigo y mendigando a este mundo su aprobación. Dios es el único que puede dar respuesta a nuestra existencia.
Él nos creó por amor. La clave es entender no superficialmente, sino en el profundo de nuestros corazones. Y en la oración se entiende que mi vida, mi existencia tiene valor porque Él la amó y porque todavía la ama. Cada vez que respiras, Dios declara: te amo, te amo, te amo. En la humildad y en la oración crecemos y nuestras obras dan más frutos. Los santos que más dieron frutos en la vida tenían la virtud de la humildad. El Espíritu Santo obraba en ellos. La vida es un don que se recibe y se entrega a los demás. Queridos hermanos, reciban hoy siempre la paz y la alegría de Jesús y de María. Soy el Padre Diego González de la Comunidad Mensajeros de la Paz. Respecto a las heridas que pueden llevar a estos dos hermanos de la parábola del Hijo Pródigo a actuar como son, tenemos que empezar diciendo que cada uno de nosotros tenemos heridas y vacíos desde el vientre materno y que tienen que ver a veces no solo con las situaciones, sino también con cómo nos fuimos sintiendo, con nuestra sensibilidad y con los vacíos que tenemos en nuestro corazón. El hermano mayor, por ejemplo, no se siente aceptado ni amado o tal vez ni siquiera digno, y entonces ha optado por la vía de hacer todo lo que su padre le dice, de hacer lo que se supone que debería hacer para cumplir y para sentir que el padre se siente orgulloso de parte de él y que va a poder alcanzar ese amor del padre, pero no se da cuenta que ya es hijo de su padre y que ya tiene como herencia su herencia ganada. El hijo menor realmente podríamos decir que tiene una herida de no ser, es decir, que no encuentra su lugar, que no se siente realmente aceptado, que no siente que hace mucho con su vida y puede empezar a buscar nuevas formas de placer para sentirse totalmente vivo, y por eso se aleja primero de su padre, que parece la imagen del que corta, del que coarta, del que limita, del que muestra el camino. Por eso huye, pero cada uno, así como el hijo menor puede volver a su padre, pues el hijo mayor también tiene que volver a su padre y tiene que recapacitar. Cada uno de nosotros tenemos un camino para hacer, así que bueno, esperamos que tú también puedas hacerlo. Que el Señor te bendiga. La segunda trampa: dejarnos llevar por las tentaciones del mal. Cuando estamos ensimismados en nosotros, sin unión con Dios, hay muchas cosas que nos pueden producir un beneficio inmediato y por eso caemos una y otra vez. Pero como el hijo pródigo, tarde o temprano, este ciclo vicioso nos quita la felicidad. Por ello, la otra posibilidad es salir del encierro de mi yo, dejando que el buen Dios entre en mi vida y la cambie, lo que nos lleva a una vida mejor y sentirnos amados. Esta parábola del Hijo Pródigo o del Padre Misericordioso es mi preferida, sin duda alguna, porque en ella Jesús describe con sus propias palabras y su propia experiencia quién es y cómo es Dios y cómo nos trata a nosotros sus hijos. Me entusiasma contemplar que Jesús inventa esta narrativa con unos personajes que transmiten una gran fuerza, con unas experiencias interiores muy fuertes, en las que todos nos vemos reflejados. Para mí el centro de esta historia y el centro de la historia es el amor incondicional de Dios, algo que nos hace mucha falta a todos, porque todos en definitiva tenemos una historia de falta de amor, y la acción de Dios sana esta herida. En mi experiencia personal y como sacerdote he encontrado muchas personas con un gran daño en su alma. No son capaces de dar y de recibir amor incondicional. A veces fue un abuso o una violencia intrafamiliar, a veces el abandono físico o espiritual de las personas queridas, a veces también el propio egoísmo que nos encapsula y nos mata en nuestra propia amargura. Pero da igual cuál haya sido nuestra historia, porque la historia interesante, constructiva, sanante es la de Dios. Déjate mirar por Dios en esta parábola. Las dos trampas. De ambas trampas salimos cuando dejamos que Dios nos encuentre y mediante su perdón empezamos a vivir unidos a Él, donde no somos nosotros a decidir, sino que dejamos que Dios decida por nosotros. O sea, nos abandonamos a su voluntad.
Entendemos entonces lo que significa el regalo amoroso de regresar y ser perdonados. Nos sana y nos libera. Nosotros muchas veces pensamos, sí, yo soy cristiano, yo creo en Dios, y basta. Lo rezo en mi casa, y basta. Trato de hacer buenas obras, soy un buen cristiano. No basta para experimentar la potencia del Cristo resucitado que vence la tiniebla. El primer elemento para poder experimentar la victoria de Jesucristo dentro de tu corazón es acostarse con fe en el sacramento de la reconciliación, delante de un ministro ordenado por la Iglesia. El sacerdote, cuando confiesa es Jesucristo, esa es la experiencia de Faustina. Esa es la grande experiencia mística de Faustina, al punto que a veces en esa confesión de Faustina a veces veía a Jesucristo mismo en el sacerdote. No es hablar de nuestras dificultades familiares y los problemas psicológicos. No, es primero que nada un profundo examen de conciencia. Es contemplar en mi corazón qué cosa me obstaculiza para dejar que Jesucristo venza, para que exista la luz y la vida dentro de mí, y de su misericordia, y de su presencia que vence las tinieblas en todo sentido, el pecado, el demonio, en nuestras fragilidades, nuestras heridas psicofísicas, de todo tipo, espirituales, están en la fe y en la confianza con la cual nosotros nos acostamos a la sangre y al agua de Jesús. Por lo cual esa es la gran confianza que nos invita Jesús a tener. Y viviendo profundamente ese sacramento, hermanos, van a ver el milagro. Van a ver ese milagro de resurrección que vence el pecado, vence las heridas, nos sana interiormente. Todos hemos sido en algún momento de nuestra vida hijos pródigos. Si volvemos a casa, si probamos de otra forma, si nos abrimos al amor. Los santos nos enseñan que cuando nos dejamos guiar por su voluntad, esa santa voluntad nos guía en un proceso de constante conversión personal, verdadera libertad y plenitud. Me atrevo a preguntarte por última vez, ¿elegís vivir solo por las tuyas, con tu herencia, viviendo mundanamente? ¿O elegís descubrir y transitar en el camino de la vida, buscando y viviendo la voluntad de Dios, de tu Padre amoroso? Les doy una bendición conclusiva. El Señor esté con ustedes y por intercesión de la misericordia de Dios, por la gracia de Jesús que nos ha prometido, los bendiga Dios Todopoderoso. Los ayuda a experimentar esa gracia de potencia y de resurrección en vuestros corazones. Los sane de todo mal, de todo pecado, de toda influencia demoníaca. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor nos acompañe siempre. Amén.